a partir de ahí fue que mi vida empezó a cambiar con respecto al cuerpo. Hace más o menos, para ponerlo un poco en contexto, ya tengo 31, sí, vamos a ponerle 8 años, entre 8 y 7 años. Simplemente me puse las zapatillas y salí a correr. Y empecé a salir a correr y lo que empecé a hacer fue marcar mis tiempos, ver lo que podía hacer, qué sé yo. Al cabo de semanas haciéndolo y viendo que realmente me gustaba, o sea, todo esto es literalmente sin ponerle ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de idea, simplemente lo materialicé desde el hecho de que tengo un interés, lo voy a materializar y después veo qué pasa, ¿sí? O sea, directamente desde ahí. Porque como te decía recién, hoy trato de buscar las formas de hacer las cosas quizás desde otro ángulo diferente, no tanto de cuestionármelo, sino más de accionarlo y después veo qué pasa, ¿no? En un determinado momento posterior a empezar a hacer este cambio, una de las cosas que aprendí, que empecé a entender fue el tema de la alimentación y vi como como normalmente, por lo menos desde mi experiencia, uno come lo que le enseñaron a comer. La semana que viene corro 25 kilómetros en montaña. O sea, quiero decir, soy vegano hace 6 años y dentro de una semana voy a correr 25 kilómetros en montaña. O sea, quiero decir que considero que estoy bien físicamente y mi salud es sana y lo que como sirve, digamos, ¿no? O sea, como diciendo, qué mejor forma de demostrar que lo que hago funciona a mí por lo menos, es, che, la semana que viene correr 25 kilómetros, ¿no? Poniéndolo como, simplemente como un ejemplo cómico de decir, che, ¿estás comiendo bien? Sí, la semana que viene corro 25 kilómetros. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro episodio de Mi Mejor Versión Hoy. Y hoy tenemos con Marcelo una visita, en este caso Agustín. Agustín que está ahora lo vamos a presentar, él está viviendo en Brasil. Y lo hemos invitado, él se ha aprendido, digamos, un poco para hablar un poco más sobre el tema del área del cuerpo y que nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Y traer también una mirada más joven, una mirada distinta, bastante distinta en algunos puntos, ahora lo van a ver. Y bueno, nada, yo automáticamente lo que voy a hacer ahora es dar la bienvenida a Marcelo Márquez, que está en Córdoba. Soy Marcelo Lavallén y estoy en Almería, como ya saben. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días de acá de la ciudad de Córdoba, Argentina. Mira qué triangulación. Córdoba, Brasil, España y sangre nueva en nuestro podcast. Así que, mira, vamos a charlar del cuerpo y hay unas cosas pero muy interesantes. Y bueno, es cómo trata tu cuerpo. Anda pensando cómo trata tu cuerpo, cómo te alimentas, qué significa el cuerpo para vos. ¿Le das bola al cuerpo realmente? Bueno, a la alimentación, ¿te preocupas por lo que comes, por lo que haces? Bueno, todo eso lo vamos a ver con Agustín. Agustín es de Brasil, Ya lo Marcelo presento. desde España, yo desde Argentina. Así que bueno, vamos a sacar algo bueno hoy de acá, de todo esto. Lo presento, Agustín. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él está en Paraty, en Brasil, que Buenas, está ¿cómo en el va? sur de Brasil, cerca de Río de Río de Janeiro, Janeiro. ¿no? Así es. Bueno, hola, gracias por la invitación. La verdad que un placer compartir con ustedes este ratito y con las personas que nos escuchen, nos vean, que les puedan servir un poco nuestras palabras. Soy Agustín, tengo 31 años, actualmente vivo sí, en el estado de Río de Janeiro, ya hace más o menos 2 años que vivo acá. Y bueno, nada, la invitación se dio un poco compartiendo un poco las ideas que presentan los Marces, con respecto al tema de esta idea de nuestra versión hoy, es algo nuestra mejor versión hoy, perdón, que considero que es algo sumamente importante entenderlo y poder apalancarnos un poco de esta idea. Y bueno, contar un poco desde mi experiencia, mi conocimiento sobre el tema. No soy un experto en el sector, no me considero un experto en el sector, ni mucho menos, pero sí considero haber vivido la experiencia en mi propio cuerpo, entonces contarlo desde ese espacio, desde ese lugar, y cómo entiendo yo en este punto concreto de mi versión, de mi mejor versión hoy, el cuerpo. Vos Lo sabés primero que que quiero...
antes de Sí, que decime, decime. empieces, una de las cosas que estabas diciendo y que nosotros la hablamos mucho con Marcelo también, al final de cuentas, el saber algo tiene que ver con haberlo pasado por el cuerpo o haberlo experimentado. No solamente en este caso estamos hablando del cuerpo, pero el haberlo experimentado, ¿no? Y desde ese lugar muchas veces nosotros hablamos, en algunas cosas somos un poco más conocedores, en otras cosas un poco menos, pero de todo lo que nosotros hablamos siempre es con la visión de buscar mi mejor versión hoy mismo, es decir, hacer hoy un cambio para que algo cambie en mí. Primera cuestión. Y la segunda cuestión es que lo que nosotros conversamos normalmente lo hemos pasado nosotros por nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que vos podés aportar mucho, nos podés aportar mucho, porque yo, bueno, te conocemos, evidentemente tenemos una relación, es mi hijo, para los que no saben. No es que se Este, equivocó la máquina y puso dos veces la valla en los nombres. y y bueno, obviamente conozco muchas cosas y sé que has hecho un trabajo muy grande con tu cuerpo y con una visión particular que es distinta de la nuestra, digamos así. Y bueno, pero quiero que directamente ya sí empieces vos a contarnos un poco tu experiencia y cómo lo estás viendo desde ese punto de vista. Sí, lo primero con lo que quería comenzar con respecto al tema de mi mejor versión hoy, creo que es partir de, lo estuve pensando mucho con respecto al tema antes de comenzar, que era esta idea de, hay una palabra que para mí responde y pone como el centro al resto de áreas, que para mí es relativamente nueva, incluso se vincula mucho con respecto al cuerpo, que es la salud. Fue como, hoy es el motor por el cual yo decido qué hacer y qué dejar de hacer cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi vida, ¿no? Y con salud no me refiero solamente al salud del cuerpo físico, el necesito, estoy enfermo, estoy sano, sino a una salud integral respondiendo a todas las áreas que ustedes presentan. Todas esas áreas tienen un estado de salud. El dinero tiene un Bien. estado de salud, las relaciones tienen un estado de salud, el cuerpo tiene un estado de salud, la mente tiene un estado de salud. Entonces, mi punto de conexión de todas esas áreas es esa palabra y considero que responde mucho de lo que voy a comentar hoy y cómo surge un poco toda mi experiencia en este tema, ¿no? Con respecto al cuerpo. Y con esto me parece importante darle pie porque a partir de ahí fue que mi vida empezó a cambiar con respecto al cuerpo. Hace más o menos, para ponerlo un poco en contexto, ya tengo 31, sí, vamos a ponerle 8 años, entre 8 y 7 años. Yo estaba pensando aproximadamente unos 110 kilos, totalmente fuera de estado físico, vamos a hablar de físico ahora, cuerpo físico, y comía mal, salía los fines de semana, bebía, bueno, no le daba importancia, comía en exceso, no tenía ningún tipo de criterio con respecto al tema de la salud del cuerpo, hasta que de un detalle de un día, de algo súper concreto que nos puede pasar a cualquiera, que fue, yo trabajaba en un espacio donde tenía que subir escaleras, y fue subir y bajar unas escaleras y transpiraba como si no se hubiera corrido una maratón. Y ese fue un pequeño clic en ese momento con el que empecé a hacer un cambio a partir de ahí radical en mi vida. Y bueno, empecé desde ese momento, o sea, un proceso, y con esto porque solamente quería ponerlo como punto de partida, porque hace 7 años, 8 años de mi vida que pienso que la salud es lo más importante, y justamente por eso mismo ha ido evolucionando la forma de ver las cosas que tengo hoy y a lo que hoy hago con respecto a eso. Entonces, con esto quiero decir que a raíz de todo de ese momento, un poco lo que fui haciendo fue empezar a moverme, empezar a cambiar mi alimentación y empezar a preguntarme cosas que hicieron hacer que hoy haga lo que haga, que es ¿por qué o para qué estoy haciendo esto? Y esto seguramente lo han charlado mucho porque Marce es muy, sé que es el, bueno, Marce Márquez sé que es el parte de las emociones, lo tiene súper claro y muy conocedor del tema, cambiarse esa pregunta del por qué estoy haciendo algo y empezar a ver ese para qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, che, ¿para qué voy a entrenar? ¿O para qué voy a cuidar mi cuerpo? ¿Para qué? Bueno, ese empezar a cuestionar, creo que es como esa primera etapa en la que uno empieza a decir, quiero hacer un cambio. Bueno, primero empieza con cambiar las preguntas que nos hacemos y empecé a preguntarme, che, ¿para qué?
salgo todos los fines de semana y me emborracho. No, porque me sirve para socializar y no lo puedo hacer de otra manera diferente, así que te voy a hacer esto. Y capaz que sí, bueno, entonces cambiemos esto. Che, ¿para qué? No sé, me tomo, no sé, todos los días una cerveza. No, porque me hace sentir mejor, alegre. Bueno, no hay otra forma de sentirme alegre sin tener que hacer esto. Bueno, y empezar como a cuestionarse esas cosas las cuales nosotros hacemos de manera cotidiana, ¿no? Esas pequeñas cositas que las vemos como ya automatizadas en nuestro día a día, que nos olvidamos de que las hacemos porque no nos lo estamos preguntando, obviamente, todo el tiempo, pero empezar a cuestionártelo, ¿no? Y considero que con respecto justamente a esto, y uno un poco a lo que los he escuchado charlar también, de que hacer esos cambios como este que yo planteo acá, nacen siempre de una situación concreta, normalmente de riesgo, de algún problema, de alguna enfermedad, y no tiene que ver, obviamente que sí, que a medida que vamos haciéndonos mayores en la edad, en el tiempo, esa salud cada vez se hace más compleja sostenerla quizás, pero yo soy joven y hace 7 años atrás estaba mucho peor físicamente de lo que estoy hoy. Entonces eso quiere decir que te puede pasar en cualquier momento de tu vida estas sensaciones y siempre es reversible, al menos que sea algo crítico que médicamente comprobado que no se pueda revertir, ¿no? Eh, Esto, y perdón, co- te voy a sí. cortar un poquito. Marce, vos también, obviamente, cuando quieras. Fíjate vos, quiero remarcar algo que lo dijiste muy claro, pero lo quiero puntualizar. A raíz de un hecho que te hizo darte cuenta de algo en particular, que no es que no estaba todos los días, estaba todos los días y te acompañaba todos los días, a toda hora, pero un hecho, un hecho en concreto, que a lo mejor se habrá unido a otras cosas que inconscientemente lo tenías y a lo mejor no lo pudiste hacer consciente, pero un hecho hizo que tomaras la decisión. Y una vez que tomaste la decisión, actuaste. Y esas cosas sumadas a una perseverancia y una búsqueda constante hacen que hoy tu situación sea totalmente distinta, que ahora ya nos vas a contar un poquito más en detalle seguramente, pero quería remarcar eso, Marce, no sé si alguna cosa te haya quedado de más. Bueno, primero, eh, Agustín no es un famoso, no es un rockstar, no trajimos a una persona que por alguna circunstancia marketinera tiene que estar en línea, no es una persona que necesite de su cuerpo generar dinero y hacer imagen, es un muchacho común y corriente, como todas las personas que ven habitualmente nuestros podcasts. Y estamos contando cómo una historia de mi mejor versión hoy se genera a través de una persona común. Porque si acá hubiese estado, no sé, un actor o un deportista famoso, decir, bueno, estaba medio obligado el para qué. Claro, El para qué de él es un para qué genuino, es el para qué nuestro de todos los días. Me subí una escalera y me di cuenta que ya no podía. Y cuando nosotros no escuchamos las señales, generamos 1000 señales por día de estas, 1000 escaleras subimos por día y estamos esperando la segunda señal que es el infarto o Mm. viste, el reuma, es que ya, y ahí es cuando dijo Agustín, hay cosas que ya no se pueden volver. Entonces, lo primero que saco es cómo él ha escuchado su llamada de atención tan temprano y, y el poder de las preguntas, Marcelo y Agustín. Él se Mm. pregunta el para qué. La pregunta es una cosa poderosísima para razonar, ¿eh? Dicen que la pregunta es una irresistible tentación de pensar. claro, Entonces, he estado conciencia pura. ¿Para qué hago esto? Porque tengo que sociabilizar. Bueno, ok, y si yo no puedo sociabilizar bien con esta gente, quizás no sea este grupo de personas en la que yo tengo que estar, porque si necesitan mis amigos que yo me emborrache, hay algo que no está bien. Pero claro. también se puede transformar Agustín en un modelo para esos amigos que diciendo, mira, hagamos esta vida, se puede hacer otra vida mucho mejor. Entonces, empiezo a sacar conclusiones, primero, generacionalmente la toma de conciencia que tienen por la salud, no por el físico. Eso me parece espectacular. Hay una toma de conciencia en Agustín y lo que uno va viendo con chicos de la edad de Agustín, distinto a nosotros que lo duplicamos en edad, nosotros era porque tenía que estar bien el físico. Acá hay una toma de conciencia mucho más profunda, porque te va a llevar a hacer un análisis, un balance en tu vida
en muchos otros aspectos. No es solamente estar flaquito, es cómo estoy flaquito. Porque hay flaquitos que están enfermos. Claro. Nosotros creemos que un flaquito es saludable y no es así. Entonces lo tome conciencia. Me parece espectacular. Creo que es una historia de vida como para tener muy en cuenta de cómo una persona escucha a algo que le sucedió, pero terminó haciendo lo que dijiste vos, Marcelo. Pasó la acción, se hizo Claro. cargo de su vida y eso me parece lo más valioso. Bueno, tengo algunas otras preguntas que después se las voy a ir haciendo a Agustín. Ya anoté tres, cuatro cosas que me interesan. Vamos a dejar que avancemos, pero te tiro una pregunta, Agustín, ¿tu punto de partida de ese día es exactamente igual que el día de hoy? ¿Se entiende la pregunta? O sea, cuando vos partiste, ¿seguís la misma rutina de hoy? ¿O en ese andar tuyo, estos 7, 8 años, aprendiste cosas, hiciste cambios, probaste cosas nuevas? ¿O siempre te mantuviste en la misma línea? ¿Cómo ha sido tu historia en ese aspecto? Mira, lo que considero más relevante que ese puntapié fue fundamentalmente para poder abrir los ojos de alguna manera y entender que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y ahí fue algo fundamental que plantearon y que fue tal cual así, que lo más importante de eso no fue darme cuenta, sino hacer algo al respecto, ¿sí? Claro, Y hoy me pasa en relación a esa diferenciación a que me pasaba en ese momento, como yo ya sé que hay cosas que se pueden hacer de una manera diferente, ya planteo las cosas desde una manera diferente. Entonces, siempre que voy a hacer algo nuevo, me lo pregunto y digo, ¿cuál va a ser la mejor forma de hacerlo? Y te voy a poner un caso súper concreto con respecto a eso. En ese momento yo sabía que tenía que mejorar mi cuerpo, o sea, ¿por qué? Porque lo sentí, dije, esto lo tengo que hacer, lo necesito, me empezaron a surgir esas preguntas y lo empecé a hacer. Por ejemplo, iba al gimnasio, me vi algunos videos y dije, bueno, a ver cómo puedo empezar a ir al gimnasio y veo qué pasa. Hoy, en cambio, por ejemplo, que además tengo la posibilidad de hacerlo, se me puso en la cabeza el salir a correr, ¿no? Hace más o menos un año ya. Yo ya lo había experimentado en otras ocasiones, me gustó, por las cuestiones de la vida lo dejé de hacer y hace un año volví de nuevo a poder retomar esta actividad que hoy es parte de mi vida. Y en el momento en que lo empecé a hacer, no lo pensé tanto. Simplemente me puse las zapatillas y salí a correr. Y empecé a salir a correr y lo que empecé a hacer fue marcar mis tiempos, ver lo que podía hacer, qué sé yo. Al cabo de semanas haciéndolo y viendo que realmente me gustaba, o sea, todo esto es literalmente sin ponerle ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de idea, simplemente lo materialicé desde el hecho de que tengo un interés, lo voy a materializar y después veo qué pasa, ¿sí? O sea, directamente desde ahí. Porque como te decía recién, hoy trato de buscar las formas de hacer las cosas, quizás de otro ángulo diferente, no tanto de cuestionármelo, sino más de accionarlo y después veo qué pasa, ¿no? Al cabo de 3 4 meses dije, che, esto me gusta, lo quiero seguir haciendo, quiero meterle más pila, me voy a poner algo más grande. Directamente voy a plantearme algo que quiero hacer. Y dije, bueno, justo estaba cerrando el año pasado, bueno, algo, una actividad que yo hago casi ya todos los años, como hace 4 o 5 años, es plantearme mis objetivos anuales, ver dentro de mis áreas qué es lo que quiero hacer. Bueno, eso es una actividad que hago, que después si quieren lo podemos charlar, pero para no irme por las ramas, dije, quiero correr 20 kilómetros. Para fin de año quiero correr 20 kilómetros. Ese fue mi objetivo y me lo planteé ahí. Y lo dejé, simplemente. Y yo seguía saliendo a correr, seguía saliendo a correr. Al cabo de semanas, quizás un mes de haber hecho eso, se me prendió la lamparita y dije, qué mejor forma de plantear un desafío como ese que alguien me enseñe a hacerlo y alguien me acompañe en ese proceso que ya lo haya vivido antes o que lo sepa hacer. O sea, en este caso dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Cada vez fue tomando más cuerpo ese proyecto y se convirtió en, quiero hacer 25 kilómetros y empecé a buscar, che, acá en Paraty, en donde yo vivo, se hace una carrera a nivel mundial de trail running, que se llama, que es cuando corres en la montaña, y hay una carrera de 35 kilómetros y una carrera de 25 kilómetros. Dije, voy a correr esto. Entonces ya, de repente ese objetivo cada vez es más chiquito, pero ¿qué fue pasando? Que yo lo que hacía era que todos los días salía a correr, o sea, eso fue algo que no tenía nada que ver a mis ideas, a mis proyectos, a mi cabeza, sino que lo tenía que seguir haciendo porque lo estaba materializando, ¿se entiende? O claro. sea, Sí, realmente era sí. como lo importante del día a día. Y lo que pasó fue que me puse a buscar, encontrar un entrenador y le dije, che, mira, loco, yo quiero hacer esto, no tengo ni idea de correr, no tengo ni idea con respecto a nada de la carrera,
no investigué, no vi videos, no hice cursos, no hice nada. Dije, yo quiero correr, simplemente, ¿qué necesito hacer? Y me dijo, bueno, vamos a hacer un plan. Tenés la opción de correr los 35, la opción de correr los 25. Yo te recomiendo correr los 25 porque es la primera vez que lo vas a hacer. Ya después, para más adelante, podés correr más distancia. Vamos a por eso en septiembre, que es ahora, la semana que viene corro incluso Ah, yo. O bien. sea, es Bien. real, digamos, esto. Sí. Y le dije, perfecto. Y lo que hice fue ponerme al 100% en las manos del entrenador. Él me dio un plan a partir del día 14 15 de febrero, más o menos fue. Y me dijo, tenés que comprarte un reloj para medir el paso que haces, te tenés que comprar unas zapatillas así, te tenés que comprar algo para cargar agua. Punto. Con eso, mándale. Y desde entonces empecé a hacerlo. ¿Qué pasó con el tiempo? Que a fecha de hoy, con respecto a lo que yo sabía hace un año, yo sé mi frecuencia, o sea, conozco cómo funciona mi frecuencia cardíaca, mido mi ritmo del sueño, entiendo la importancia que tiene conocer las zonas de entrenamiento, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la carrera, que considero que si no tenés ni idea, si nunca corriste, no te sirven para absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y aquí es donde quiero ir, unirlo con otra cosa que considero que es muy importante, pero a raíz de lo que me preguntaba vos, Marce, eh, fue tener una idea y ponerla en acción. Simplemente, sin tanta vuelta, sin tantas preguntas, sin tanta complejidad, sin tanto, no sé, sin querer hacerlo gigante, simplemente hacerlo real. ¿Se entiende? Como dar ese primer pasito en el vacío, que es el que más miedo nos da y el que hasta que no lo hacemos eso, quizás nada de todo esto tiene sentido. O sea, que hoy ustedes estén haciendo esto fue porque en algún momento dijeron, vamos a hacerlo. Hace un montón de tiempo, dijiste vos al principio, lo queríamos hacer y hoy se materializó porque ya es real. Entonces, Exacto. al final es eso, ¿no? El animarse a hacer algo aunque tengas miedo, aunque no sepas lo que estás haciendo, aunque no sepas si lo que estás haciendo está bien o está mal, es hacerlo y después con el tiempo y el paso del tiempo te vas a dar cuenta y vas a entender y vas a aprender. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que a mí que iban pasando los meses, ya me empecé a hacer otro tipo de preguntas. Che, y le preguntaba al profe, ¿y por qué corro con esta zapatilla o con esta? ¿Y qué pasa si en vez Claro. de comer esto, tengo que comer esto? Porque cuando uno corre distancias, no es ultradistancias, pero bueno, distancias superiores a los 10 15 kilómetros, tenés que comer mientras corres porque estás Exacto. más de 1 2 horas corriendo. Entonces, tenés que aprender a comer mientras corres. O sea, algo que jamás en mi vida había Claro. existido como una posibilidad. ¿Quién se le ocurriría comer mientras está corriendo? Es un Claro, boludo, sí. pero no. Tiene que ver justamente con eso de porque específicamente para ese deporte, en esas circunstancias, tenés que aprender a comer. Exacto. Entonces, eso, ¿no? Al final uno va entendiendo va entendiendo que, por lo menos desde mi punto de vista, las acciones que uno hace desde ese pasito cero, cuando surge una necesidad, una curiosidad, que me parece que eso es clave, el tema de que las preguntas son los motores de nuestra vida. Ujú. Mm, Hay que animarse a hacerlas y no darle tanta vuelta, ¿no? Por eso me claro, parece interesante esta idea de mi mejor versión hoy, que es hacerla ahora. O sea, che, loco, me gustaría subir el Everest. Bueno, empecé a caminar. claro, O Claro. sea, quiero decir, no tenés que comprarte un equipo, ver cuánto sale Claro. una mochila de Sí. No, montaña, no, comprarte no, unas botas, no ¿entendés? empezar por lo extraordinario, sino hacer Exacto, extra, extra lo ordinario. claro. exactamente, Camina un poco más exactamente. y así va a llegar el Everest. Pero ahí yo rescato dos cuestiones. Primero, la decisión de la toma de acción inmediata, de no procrastinar, de no tener miedo a Ujú. este espacio de transición, que es, me estoy agarrado de algo que no me sirve, pero me tengo que soltar para ir hacia lo nuevo. Eso da miedo en el espacio de transición. Pero también tuviste algo muy interesante cuando vos hiciste el planteo que lo tomo, que es ponerte en manos de un guía. Esto de saber que no sé y confío en otro que me ayude, porque si yo tengo que saber cómo hacerlo, tengo que investigar, después no arranco nunca. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, ¿quién me puede ayudar para este proceso? Y todo lo que aprendiste en el proceso, tu sueño, tu alimentación, tu frecuencia cardíaca, al aprender a comer mientras corres, que no debe ser nada cómodo. Entonces, Ujú. bueno, todo eso es lo que trae cuando haces una acción nueva, desde no esperar que todo esté completito, sino simplemente lanzarte y dejar que ese andar te vaya trayendo toda la experiencia nueva, todos los conocimientos, bueno,
Y todos estos procesos, fíjate, vos en febrero arrancaste y ya estás a una semana de correr 25 kilómetros, que para Ya, mí es una locura. ya Eh, hiciste una carrera anterior, Agustín, que es Y un paso. hice dos carreras antes, hice Ujú. una carrera de 5 kilómetros. Lo que yo corro se llama trail running, que es cuando corres en zona de montaña. Hice la primera carrera que corrí, la primera vez que corrí una carrera fue en marzo, que fue 5 kilómetros. Tenía 300 metros de desnivel, o sea, subías y bajabas en total unos 300 metros. Después hice una carrera en julio que fue de 16 kilómetros con 1700 metros de desnivel. Acá yo ya me enfrenté como a paredes, digamos, como un claro, poco más montañosas, digamos. Y ahora la próxima carrera que corro son 25 kilómetros y esta tiene un poquito menos de nivel que la vez anterior, tiene 700 metros de desnivel. Pero sí, o sea, fue una evolución hasta de los propios desafíos, pero mi objetivo siempre fue el más grande. claro, Claro, Las otras carreras fueron parte del entrenamiento exacto. y fueron claro, carreras. O sea, hay gente que se prepara solamente para correr esa carrera y para mí fue parte de mi entrenamiento, ¿no? Como, y si claro. uno lo ve, como bien preguntaba Marce, son cosas que son hitos, que en mi vida son hitos sumamente importantes. O sea, el haber corrido una carrera de manera oficialmente, correr una carrera que tiene un tiempo establecido, mínimo, máximo por el que podés pasar sobre la línea de meta y ese tipo de cosas que se vuelven como algo, esto no me parece que es fundamental en procesos largos. Uno necesita tener como esos hitos de recompensa Sí, como más cercanos para poder seguir animándose y seguir queriendo más. A mí me pasó mucho eso cuando al principio empiezas con toda la energía y a medida que vas pasando el tiempo, como en cualquier actividad, es como, uy, va bajando esas ganas de. Entonces tener esos puntos, hitos que son clave hace que esa energía vuelva de nuevo claro. y que no sería como esa motivación, ¿no? Es como esa motivación se renueva a partir de esos hitos Claro. importantes. Además no, es como que trae las metas un poquito más cerca y más cumplibles, ¿no? Es decir, no es lo mismo de Ujú. decir de 0 a 25 kilómetros, cuando decir, che, hago 5, después hago 15 y ahora ya estoy a 25, estoy más cerca, digamos. Así, incluso yo, en la forma que vos lo estás diciendo, esto de decir, corrí una de 15 que tenía 1000 y pico metros de altitud, digamos, de diferencia de altura y demás. Y esta que tengo ahora, que son 25 kilómetros, ya tiene menos altitud. Entonces, de alguna manera, es como que te sentís más seguro porque ya hiciste una de más altitud. No Claro. sé si es un poco, lo estoy interpretando bien. Sí, sí, justamente, justamente. Al final te planteas como que de repente hace un año, pensándolo en septiembre, correr 20 kilómetros era algo que era como algo desafiante y hoy en entrenamientos de estos últimos meses he corrido 23 kilómetros sin problema y ya lo he hecho. O sea, quiero decir, la Claro, distancia ya la conozco, ya sé lo que claro, se siente correr más de 2 horas y media y entiendo lo que mi cuerpo necesita para eso, para ese tiempo corriendo. Entonces, ya estoy preparado para el desafío. O sea, lo que va a pasar simplemente la semana que viene va a ser mm, culminar ese proceso de construcción, pero estoy sumamente preparado para poder hacerlo, ¿se entiende? O claro, sea, no es que es algo que es impensable, al contrario, estoy como por decirlo al 90% de completar ese cien por Exacto, ciento pero exacto, ya todo lo que hice cambió mi claro, forma de ver mi realidad, mi forma de entender mi cuerpo, mi forma de esto que les decía recién, bien, mi sueño, mi frecuencia cardíaca, cómo me mido, cómo me entiendo. Incluso les claro, voy a poner un ejemplo súper concreto con respecto a esto, que a pesar de que uno mide su salud, te podés enfermar. Me engripé la semana pasada y pues yo llevo un reloj que mide tu frecuencia cardíaca, tus horas de sueño, ese tipo de cosas, que no es necesario, pero yo forma parte de mi día a día hoy, ¿no? Y el reloj, hacía un par de días antes de que me enfermara, ya me venía diciendo de que mi frecuencia cardíaca promedio estaba por encima de lo normal. Y mis horas de sueño habían sido malas, mi calidad del sueño había sido mala. Entonces, claro, ya tu cuerpo material, tu sangre, tu frecuencia cardíaca, se estaba preparando para algo que iba a pasar, que yo sabía que podía llegar a pasar, que era que, che, te podés enfermar. Si no le das un respiro a tu cuerpo, te podés enfermar. Le di un acceso a mi cuerpo, salí a entrenar a pesar de estar más o menos, y el domingo me enfermé. claro, Y claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pensé con todo esto? Dije, mira cómo mi cuerpo ya estaba
previamente ya sabía cosas, vamos a ponerlo así, mi cuerpo sabía cosas que yo quizás en mi día a día, porque no estás, como ustedes muy bien dicen, no estás consciente de todo, completamente lo que haces todo el tiempo, porque es imposible, porque tu cuerpo necesita hacer cosas automáticas para vivir, ya sabía que algo estaba pasando. Y Mm, eso de escuchar a tu cuerpo y poder entender qué es lo que está pasando, che, estoy transpirando mucho, no sé, me empieza a doler una parte del cuerpo, empezar a escuchar esos pequeños detalles, en este caso del cuerpo, hacen que vos puedas decir, ok, me estoy enfermando. Y me pasó que justamente tomo eso como referencia, fue que me pude curar, vamos a decirlo más rápido, voy a poner entre comillas, porque no es que me autosane, pero mi cuerpo necesita descansar, listo, paré todo lo Exacto. que tenía planificado y corté y dejé de hacer cosas, hacía las cosas mínimas y necesarias y el resto fue descansar. Tu cuerpo necesita descansar, necesita bajar esa frecuencia cada que se fue al mambo y obviamente investigué al respecto y gracias a la inteligencia artificial y muchas cosas que puedo aprender. Lo que pasaba era que cuando tu cuerpo se enferma, se despierta como el sistema inmune. Voy a agarrar los términos médicos porque no soy un profesional, pero desde lo que leí, y tu cuerpo pone energía en sanar eso que te está pasando. Entonces, cuanto menos resto de energía tenga que gastar en el resto de cosas, mejor para tu cuerpo porque va a Exacto. tardar menos tiempo en hacer eso que tiene que hacer. Sí, es como el efecto cuando terminas de almorzar que necesitas sangre en el aparato digestivo y a vos te da un sueño, no poder, claro, bueno, es respetar eso. Pero creo que lo importante, mira, yo extraigo de esta historia, es que vos no escuchaste, no interpretaste bien tu reloj, lo que el cuerpo decía a través de tu reloj, y quizá la próxima te des cuenta que tu cuerpo te está diciendo, ah, hay que parar un ratito, y es el aprendizaje. No es que no te pasen cosas, es que cuando te pase algo, lo aprendas para que después claro, no pase de nuevo. Entonces, el aprendizaje que te va dejando. Y fíjate que vos llevaste ya a un extremo, digamos, no voy a un punto muy alto, es, puedo llegar a interpretar que mi cuerpo me está pidiendo con días de anticipación una determinada cosa que tengo que hacer y dejar de hacer es tan importante como hacer a veces. claro, Entonces, esto de dejar de, porque a lo mejor puede haber un sobreentrenamiento, puede haber habido una fatiga por mal sueño, pero no importa la causa, te estoy diciendo, no importa la causa, necesito que claro, acciones ahora de esta forma. claro, Y eso se transforma en algo tremendo, ¿no? Cuando, Marcelo, digo, cuando vos empezás a sentir que tenés el oído preparado para escucharte vos mismo, es lo más difícil. Todos que escuchemos al resto. Siempre digo, todos somos buenos criando los hijos de los otros y manejando el dinero del otro. Todos somos expertos, pero porque no tenemos escucha. Y digo, acá la escucha, fíjate vos, la escucha claro, que tenés ahora con todo esto. claro. Pues sabes que dos cosas. Por un lado, Agustín dijo que cuando vos tomaste esta decisión, pesabas, yo no me acuerdo si dijiste 110 kilos, me parece. 110. Me surge preguntarte cuánto pesas ahora, más o menos, en cuánto te estás manteniendo. Y mira, ya desde hace casi este año que vengo entrenando, hoy peso 81, 82 kilos más o menos. O sea, 30 kilos menos. Y 30 kilos menos, sí, tal ¿Y cual, cuánto medís exactamente. para que... 1,83. Claro, está bien. O sea que yo estoy en 1,83. Está bien. Y la otra cosa que te quería preguntar para darte pie a entrar en otro tema, a no ser que quieras decir algo más respecto a este tema de entrenamiento, es, yo sé que vos hiciste un cambio muy grande en tu vida cuando cambiaste tu forma de alimentación y acá vamos a entrar en temas interesantes para debatir. Así es, así es. En un determinado momento posterior a empezar a hacer este cambio, una de las cosas que aprendí, que empecé a entender fue el tema de la alimentación y vi como como normalmente, por lo menos desde mi experiencia, uno come lo que le enseñaron a comer, no sabe comer. O sea, de base no sabemos comer y con esto me refiero a, no es que no sepa cómo se come, sino que no tenemos ni idea de lo que estamos comiendo, pero ni idea de lo que estamos comiendo, al menos que te dediques a eso. Obviamente, el Claro, profesional que estudia nutrición, el profesional que estudia deporte, el profesional que estudia anatomía, el profesional que nutre acerca de la información que existe, sí, pero normalmente el promedio más grande no tenemos ni idea de lo que comemos. Comemos lo que mis papás me enseñaron
Y si nos vamos a ejemplo de Argentina, normalmente suele ser fideo, arroz, papas, milanesa, asado los fines de semana y entramos dentro de ese ecosistema. Obviamente hay más, hay cosas menos, pero normalmente suele ser, pongo una generalidad, obviamente no todas las casas son iguales, ¿no? Pero suele estar ahí. Otra cosa que es muy común, el hecho, esta idea de, qué sé yo, la merienda del nene cuando va al cole, el yogurcito con las galletas, no importa la parte del mundo en la que esté, porque esto pasa en cualquier parte del mundo, segurísimo. Y nos alimentamos en base a eso que aprendí. Y me pasó que en esta empezar a preguntarme cosas, que fue como eso a mis 22 3 empecé a preguntar por qué como lo que como y qué estoy comiendo, ¿no? Una pregunta súper amplia que a poquito fue evolucionando. Y ya a fecha de hoy hará más o menos 6 años, sí, 6 capaz que, sí, 6 años que soy vegano, o sea, llevo una alimentación basada en plantas. No es vegano el término correcto, sino el término correcto sería llevo una alimentación basada en plantas, porque el vegano además tiene una visión ética con respecto al maltrato animal, bueno, entra en otro tipo de parámetros que no soy tan afín a esos, más que nada me llevo por la parte de alimentación, que eso también lo aprendí con el tiempo, al principio decía, no, soy vegano, bueno. Realmente el término correcto es que lleva una alimentación basada en plantas porque es solamente esa parte. Y con esto, al igual que cuando empecé a correr, al principio no tenía ni idea. O sea, yo dije, voy a dejar de comer carne, voy a dejar de comer alimentos de origen animal y voy a empezar a comer de una manera más natural, quise pensar en ese momento. Y bueno, en el transcurso del tiempo empecé, aprendí, estudié, me formé con profesionales, trabajé con nutricionistas, trabajé con entrenadores, investigué muchísimo, leí, tengo literatura respecto al tema. La verdad que fue algo que se convirtió, hoy forma parte como decía antes al principio, ¿no? La salud integral es como mi motor y la alimentación es el pilar número uno de esa salud integral. Entonces, todo se rige a través de lo que como, básicamente, o lo que quiero comer o lo que me gusta comer. Cocino mucho, dedico muchas horas a la cocina, al estar ahí, al estar presente con respecto a eso. Y la verdad que el tema de la alimentación, de lo que he aprendido este último tiempo, es que al igual que muchas otras cosas, la pasamos por alto y pensamos que, ustedes lo comentaban un poco con respecto al episodio anterior, el tema de me como unas papas fritas, total, bueno, no pasa nada. Hasta que no, el médico no me dice que tengo problemas de triglicéridos, de colesterol alto, de, che, loco, si seguís comiendo así te va a dar un infarto en 10 años. Ese tipo de cosas que hasta que no surgen, volvemos a lo mismo, hasta que no Ujú. hay una problemática real, no nos hacemos las preguntas pertinentes al caso, eh, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y al final, a mí me pasó eso y hoy en mi día a día considero que es fundamental y entendí como la forma de ver la alimentación desde un lugar mucho más simple. Creo que me costó, eso sí fueron muchos años y eso 100% confirmo esto, que no es fácil aprender a comer. No considero que sea algo que de un día para otro lo podemos aprender. Y yo considero que me faltan muchas cosas por aprender. Siempre digo que una persona nunca deja de aprender algo, siempre hay más y mejor. Entonces, con respecto a alimentación, eso, ¿no? Aprendí como ciertos fundamentos que seguramente después cuando vayamos a las píldoras del cierre, les tire como algunas ideas de qué tener en cuenta con respecto a esto, que para mí fueron como súper sencillitas que cambiaron mi forma de ver la alimentación y me ayudaron mucho. Pero esto, ¿no? El preguntarme por qué como lo que como, para qué estoy comiendo esto, o sea, me estoy comiendo o sea, voy a poner un ejemplo clásico, me estoy comiendo una hamburguesa con papa frita que tiene doble hamburguesa, queso cheddar, cebolla y pepino de una empresa industrializada. ¿Qué es lo que estás comiendo, hermano? O sea, date cuenta que lo que estás comiendo eso no es comida. O sea, no estás comiendo comida, estás comiendo algo que alguien hizo. Yo vengo del palo del marketing y estás comiendo marketing, Claro. literalmente. Entonces, no es comida lo que estás comiendo marketing. Estás comiendo la idea de comer comida que no lo es. Entonces, hay muchos aspectos con respecto al tema de la alimentación y podríamos entrar
hablar mucho con respecto a esto, el tema de cómo el marketing se inundó a la alimentación, cómo la industrialización de la comida se convirtió en un tema como muy Sí. complejo, pero bueno, nada, En ideas, ese, ¿no? en ese punto, digamos, hay una parte que acuerdo 100% con vos, que es la parte final, y hay una parte que no acuerdo 100%, que es lo no cárnico. Ahí yo tengo otro concepto y considero que somos por especie, ¿no? Por especie animal, en el reino este que nosotros vivimos, somos seres consumidores de carne, así fue nuestro origen, pero no voy a hacer un debate, solamente digo que entiendo que hay una alimentación sana a través de ser vegano o esta alimentación a base de plantas, pero entiendo que por una cuestión fisiológica también necesitamos de grasas y otras cuestiones. Pero no voy a generar un debate porque cada uno elige el alimento. Sí voy al punto común de esto de que vos decías qué estoy comiendo, y yo siempre converso y digo, dentro de 100 años, quizás el mundo diga cómo estos tipos comían esto. Los gobiernos, los estados permitían, porque iban de la mano de la industria, y la Organización Mundial de la Salud se hacían olímpicamente los pelotudos y no decían nada de cosas que sabes que no son buenas. Dentro de 100 años se revisará si tomar leche es sano o no es sano. Y quizás no esté siendo tan sano como nosotros nos hacen creer, pero yo hago una pregunta. Si dejáramos de tomar leche, por si acaso fuera uno de los mitos, si la leche es buena o es mala. Imagínate la industria de lechería en este momento, qué pasaría con los millones de personas que trabajan en base a la lechería. Millones. Es como cuando dejamos de usar combustibles líquidos, fósiles. Millones de personas trabajan en una estación de servicio, millones de personas. Entonces, hay cosas que no se pueden derribar porque lo económico hace que se sostenga a pesar de que no esté bueno. Y creo, Agustín, que va a haber una revisión en nuestra alimentación. Ayer veía una persona de España que decía, muchachos, no se preocupen por lo que comen, preocúpense en donde envuelven los alimentos que ustedes comen, porque ahí está lo peligroso. Ya. Comida caliente que va envuelta en nylon, en caja, y el tipo empezó a explicar todos los compuestos de petróleo que se transfieren cuando vos envolves tu hamburguesa en un papelito, eso se está hecho con un producto que tiene tal cosa. Entonces, es decir, este cuidado que vos pedís, es decir, cuidado qué comemos, cómo lo comemos. Me encantó esta frase que la voy a tomar, comemos por marketing. Claro. Bueno, me parece extraordinario, ¿no? Y creo Yo, que tiene que haber un replanteo, pero me parece que está faltando mucho más información. Y cuando querés informar algo como lo que está informando Agustín, normalmente te van a censurar. ujú. Normalmente te van a censurar, no van a dejar que estas cosas se puedan contar muy libremente. Vos sabés, Marci, Sí, perdón, si no, no, dale, dale termina, vos. termina. No, 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 Ah. dale, iba a hacer una pregunta, pero dale, dale con tu comentario. Una cosa como padre, evidentemente, cuando uno piensa, Agustín se hizo primero vegano, ¿no es cierto? También tengo una nieta, un nieto que también adoptaron, digamos, esa forma de alimentación. Y uno como padre responsable, lo primero que piensa es, ¿te estás alimentando bien? Porque uno dice, che, el vegano... También vos podés elegir no comer carne, está todo bien, digamos, es una elección de vida y en ese sentido nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, pero sí es averigua si lo que estás comiendo te va a servir para nutrirte todo lo que se necesita. Evidentemente uno no es experto. Con el tiempo todos hemos aprendido a comer cosas que antes no comíamos porque Agustín nos contaba, nos mostraba, nos preparaba y qué sé yo, todo lo otro. Obviamente yo sigo siendo carnívoro y casi todos, digamos, en la familia lo siguen siendo. Sin embargo, sí que también empezamos a mirar con más sospechas a algunos tipos de comida, porque también otro hijo también nos contaban algunas cosas, entonces como que vas mirando otras cosas, ¿no? Pero siempre la preocupación de padre, digamos, es, hijo, ¿te estás alimentando bien en el sentido, te estás nutriendo con todo lo que necesites? Yo sé que Agustín, esto que contaba, él ha hecho un trabajo de investigación, de hablar.
con amigos que son nutricionistas, bueno, habrá hecho más cosas seguramente, pero digamos de cuidar que no faltara nada de lo que se necesita. Y muchas veces uno no lo hace con la alimentación que ya trae. Quiero decir, ¿no? O sea, Exacto. esto que a lo mejor le exigimos o le pedimos o le preguntamos a nuestro hijo que decide cambiar la alimentación, a lo mejor nosotros no lo hacemos con la Exacto. alimentación que nosotros hacemos, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. te doy pie, Agustín, en ese punto y no sé si, Marcelo, querías hacer otra pregunta. Yo Yo, sí le quería hacer una pregunta porque es como un adelanto de algún tips o una pequeña píldora, Tirano. Y Ujú. regálanos un poco el secreto tuyo. ¿Cómo hiciste para sostenerte? Porque comenzar es fácil. Arrancar todo arrancamos, tenemos como un ímpetu, una energía, pero hacer esos cambios de vida, esos cambios tan importantes, primero el cambio se vio en tu cuerpo, o sea, hay una cuestión material que se materializó en tu cuerpo, si lo podés ver. Pero, ¿cuál ha sido este secreto de poder sostenerte en el tiempo? ¿Qué nos podés regalar así como una pildorita? ¿Cómo te sostuviste en el tiempo? Bien. Primero, antes de responderte esa pregunta, voy a comentar algo con respecto a lo que hablaban recién Dale. y recuerdo lo que estuvimos charlando. La semana que viene corro 25 kilómetros en montaña. O sea, quiero decir, soy vegano hace 6 años y dentro de una semana voy a correr 25 kilómetros en montaña. O sea, quiero decir que considero que estoy bien físicamente y mi salud es sana y lo que como sirve, digamos, ¿no? O sea, como diciendo, qué mejor forma de demostrar que lo que hago funciona a mí por lo menos, es, che, la semana que viene correr 25 kilómetros, ¿no? Poniéndolo como simplemente como un ejemplo cómico de decir, che, ¿estás comiendo bien? Sí, la semana que viene corro 25 kilómetros. Sí. Exactamente, ¿no? Como diciendo, sí, sí, lo claro. estoy haciendo bien. Y con respecto a eso que me preguntas, Marce, mira, considero que no hay un secreto concreto, o sea, no hay algo concreto que te pueda decir esto es la píldora o la razón mágica por la cual hacerlo. Considero dos cosas. La primera es preguntarse, y eso lo dijo Marcelo Lavallén muy bien, que es cuando alguien hace algo diferente, y creo que lo dijiste Marce al principio, ¿no? Es mucho más fácil ver el error o la equivocación en el ajeno que en uno propio, ¿no? Es mucho más fácil hablar con alguien que te dice, llevo una alimentación basada en plantas. No, pero ¿qué pasa con...? Hoy me lo pregunto, ¿no? O sea, si es necesario que lo hemos les digo, ¿no? Si quieren que charlemos de la leche, la carne, cualquier pregunta que ustedes tengan, llevo 6 años preparándome para conversar con cualquier pregunta que surja, ¿no? Entonces, ya vengo, incluso leí libros que literalmente una nutricionista argentina muy conocida de Rosario, que es, lleva una alimentación basada en plantas, socióloga, bueno, una crack, tiene un libro que básicamente la mitad de su libro se llama Respondiendo preguntas que le hacen a los veganos, vegetarianos, personas que llevan alimentación basada en plantas, que son las preguntas clásicas, ¿no? Pero sin entrar en ese tema, eh, lo primero es cuando de repente viene alguien y te dice, yo llevo una alimentación basada en plantas de 6 años, lo primero que te pregunta es, puta, ¿cómo haces para hacer todo esto? Lo primero que te diría yo es, pregúntate vos por qué comes lo que comes. No, no me preguntes a mí por qué como lo que como, pregúntate vos por qué comes lo que comes. Claro. Claro. Y después de ahí, fíjate, investiga, o sea, hoy tenemos herramientas que son súper fáciles. Y ahí voy a decir algo tomar lo que dijiste, Marce, de lo que falta es información. El problema no es lo que falta es información, lo que falta es acciones con respecto a la información que ya está. Ya teníamos Google hace muchos años que nos decía, preguntabas algo y te daba una respuesta. Hoy tenés un chat que le pregunta y te conversa como si fuera tu amigo de toda la vida, que estoy convencido de que todas las personas que escuchan y vean esto van a conversar con su ChatGPT, Gemini, con quien sea que hable, porque la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas hoy segurísimo. Pregúntale, che, vos sabés que me pasa esto con la comida, no sé qué onda. La recomendación del chat no van a ser 100% ciertas o reales, pero te van a empezar a hacer que te cuestiones cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de lo que se genera cuando yo digo que llevo una alimentación basada en plantas es que la gente se pregunta, ¿qué hago yo para vivir? Y eso está bueno que se lo pregunten a sí mismos, que ese miedo de decir cómo haces para hacer lo que haces,
recaiga en uno y empiece a preguntarse por qué como lo que como, ¿no? Como partiendo de esa base. Y tomando esto como referencia ya a quizás a tips más concretos, qué mejor forma de preguntarte lo que haces es, anda a tu cocina, primero, ¿cuánto cocinas? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a a tu comida? Y con esto me refiero es, ¿cuánto tiempo le dedicas a cocinar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a comer? ¿Cuánto tiempo le dedicas a saber que estás comiendo? El que ustedes hablaron mucho, en algunos de los que escuché, de esta idea de no podés hacer 80 cosas al mismo tiempo, con la comida pasa lo mismo. Normalmente cuando comemos nos sentamos a ver una peli mientras como, o nos sentamos a, qué sé yo, me cocinan, o no tengo tiempo, porque no tengo tiempo para cocinar, porque cocinar es algo que no es importante, es más importante trabajar. Yo tengo mi propia empresa, trabajo con mi propio tiempo y sé, y soy una persona que considero que es muy pro productividad, pero la cocina es sagrada. O sea, yo Claro, necesito una hora para cocinar por lo menos y un poco más de tiempo para comer, pero no me lo podés sacar. O sea, che, tengo una reunión a tal hora, bueno, termino esa reunión y me puedo cocinar. Y le dedico una hora a la cocina. ¿Por qué? Porque considero que es importante eso. Obviamente, mi contexto es cocino para mí, para otra persona, somos dos, yo cocino, pero entiendo que hay ámbitos familiares, tenés hijos, tenés pareja, tenés un trabajo de 8 horas continuo que no te podés volver a cocinar. Hay formas. Entonces, mis preguntas siempre van a ser, uno, ¿cuánto tiempo le dedicas a la comida, a la ujú, cocina, si es que le dedicas tiempo? Segundo, anda a tu cocina, abrí todos los cajones, incluyendo las heladeras, las alacenas, y fíjate qué mierda tenés ahí adentro. sí. O sea, tan sencillo como eso. Literal, tan sencillo como eso. Ah, Y fíjate, todo eso que tenés, ¿cuánto está metido en una bolsa? ¿Cuánto está empaquetado? ¿Cuánto de todo eso no tenés ni idea qué es lo que tiene? Si ves una bolsa que tiene una lista de ingredientes, si esa lista de ingredientes tiene más de 14 ingredientes, miedo. O sea, Miedo, sí. lo que quiero decir es que son cosas que simplemente requieren un poquito de atención. O sea, ¿cuál sería mi píldora? Es que le prestes atención. Nada más. Prestar Bien. atención. Porque cuando vos prestas atención, que hoy es, antes era la información, hoy es ¿cómo se llama? Es el bien más preciado económicamente hablando, la atención. Hoy toda la industria se basa en obtener la mayor atención posible. Usa ese poquito de atención propia y fíjate lo que tenés en tu cocina. Ya eso, por lo menos todos y volvemos a lo mismo, hacelo hoy y hacelo mañana y hacelo pasado mañana. Quizás no cambies nada, no hace falta que cambies nada, pero anda y fíjate lo que tenés en tu cocina. Y hoy claro, mira lo que tenés. Después, fíjate lo que dicen esos ingredientes. Después, pregúntate si lo que estás comiendo realmente lo estás haciendo Exacto. para... Y ahí Marcelo dijo una palabra muy clara que es nutrirte o si lo estás comiendo para saciar un problema emocional Claro. o lo Sí, estás sí, sí, haciendo sí. para saciar una sensación de bienestar. O sea, ya, entras como en unas preguntas un poquito más complejas y quedarían para 8 horas de seguro. charla si hace falta, pero son pequeñas cositas, ¿no? De qué tengo en mi cocina. Exacto. Y, Y antes de eso, y a ¿qué partir de compro? ahí. ¿Qué compro? Porque al final de cuentas, cuando vas a comprar, ¿no? Es decir, que eso lo hemos hablado Sí, también con Marcelo, ¿no? Es decir, al final Sí, de cuentas, uno termina comiendo lo que va a comprar. Y entonces la decisión la tiene que tomar en el momento de la compra, mejor si es antes, digamos, ¿no? Y ahí es donde influye mucho el marketing y todo eso. Yo, por tiempos, de un poco de lo que hemos hablado y demás, creo que las píldoras más o menos están claras ya también, están tiradas y demás. Evidentemente, como nos pasa siempre, Marce, nos quedan 300 millones de cosas para hablar. sí. Lo vamos a invitar de nuevo, Agustín, lo vamos a comprometer. Exacto, sí, sí. Quedaron dos o tres temas muy interesantes que es hablar un poco de los alimentos y la alimentación. Me gustó ese punto que planteó porque creo que ahí también es un poco la llave que nosotros podemos dejar para que ayudarle a muchas personas y ayudarnos nosotros también a través de Agustín, porque no estamos excluidos del paquetito de eso de que comemos mal. Pero saco como mi conclusión personal de toda esta conversación, primero agradecerle a Agustín, segundo felicitarlo, sé lo que es eso porque estoy del otro lado y es una lucha para mí, una constante, por eso le pregunté cómo logró sostenerse en tiempo y dijo, bueno, esta cuestión de elijo qué quiero hacer con mi vida
y lee lo que está comiendo. Saco esto, una conclusión entre lo que vos dijiste, Marcelo, y lo que dijo Agustín. Es primero tener conciencia que, voy a usar palabras textuales, ¿qué mierda tengo en mi cocina para comer? Porque mierda, muchas veces. Es mierda, Claro, estamos comiendo mierda. Entonces empezar a sacar todos esos paquetitos y empezar a leer. Más de 10 ingredientes, trato que la próxima vez eso no lo compro o busco algo que tenga otras condiciones. Entonces, la compra no la puedo decir en el supermercado porque el supermercado me va a vender más de lo mismo. La tengo que claro, decir antes de ir al supermercado y decir, ¿dónde está esto que yo necesito? Entonces, me parece que ahí es la toma de conciencia más grande. Porque si no entramos en el estado de comodidad, bueno, voy al súper, compro lo que el súper me da. Y el súper te va a seguir vendiendo mucho de lo que no tenés que comer. Y, y luego tomarse los tiempos a la hora de comer, de cocinar. Bueno, en mi caso, yo vivo con mi pareja y nosotros hemos decidido hace muchos años no ver televisión cuando comemos, apagar la tele. ujú, Hemos hecho un pacto donde no tocamos el celular mientras que comemos, salvo que suene porque nadie te llama. Y si te claro, llama alguien es porque pasa algo, claro, pero no por mensaje, que esperen un rato. Y se transformó en un momento muy interesante porque nosotros tenemos una manera de desayunar muy particular, desayunamos muy tarde, cerca del mediodía, a pesar que nos levantamos muy tempranito. Y en ese momento del desayuno, que lo compartimos, un día lo hago yo, otro día lo hace Soledad, entonces como que también distribuimos algunas tareas, me parece fantástico, se transformó para nosotros en un momento sagrado donde podemos conversar. O sea, conversamos de nosotros, de lo que nos pasa, a pesar de que vivimos juntos y tenemos nuestras oficinas en casa, porque cada uno trabaja en su cosa. Y dije, bueno, cuando viene mi familia a comer, me dice, ¿prende el televisor? No, en casa no se prende el tele cuando comemos. Pero ¿cómo no va a comer sin tele? Bueno, anda a tu casa. Por más que sea mi padre, mi hermano, en mi casa no se prende el tele. Comemos sin ujú. televisor porque, y comemos sin celular, porque necesitamos conversar con ustedes. Entonces, bueno, de eso es un poco lo que medianamente aprendí, quería también yo contarlo. Lo vamos a invitar a Agustín porque quiero que también un día nos cuente toda esta cuestión de la alimentación, cómo se puede llevar una alimentación, cómo lo hace él día a día, qué sabe, qué aprendió y qué nos puede estar dejando, porque creo que ahí va a estar también la clave para que algunas personas se pongan en acción. Agustín, agradecerte, tremenda historia la tuya, muy joven y ya has hecho hitos muy importantes. Me imagino que cuando pase más tiempo, bueno, tenés que pensar quizás en escribir un libro, Agustín. Creo que lo mejor. Sí, sí, tendrías que Sí, pensar en dejar este legado a alguien. Siempre alguien lo lee sí, y es sí. inspirador. Así que, bueno, Sin duda, felicitaciones. sin duda. Muchas gracias y ya te dejo comprometido para la próxima visita a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias, Marce, los dos, y genial, genial. Un placer, un gusto y linda charla. Así que bueno, todo lo que pueda servir, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Yo cierro simplemente agradeciendo a Agustín, agradeciendo a Marcelo, agradeciendo a la gente que nos ve, que nos escucha. Ya hemos tenido algunos feedback de las primeras cosas que hemos puesto. Ya vamos a hacer uno contando un poquito algunas de esas cosas. No quería hoy interrumpir esta conversación tan linda. Le pedimos a la gente que nos siga, que nos acompañe, que nos ponga like, que nos pregunte, que nos diga cosas, que se proponga él o ella, si tiene alguna cosa para contar que cree que puede ser útil a otras personas, siempre con esta idea de buscar ser mi mejor versión hoy. Ese sería digamos, lo más importante, ¿no? Así que bueno, gracias a todos y nos vemos. Hasta Gracias, nos luego, vemos. chao. Hasta el Gracias. próximo episodio. Chau, chau.